Hola a todos, iniciamos una nueva transmisión con el tema propiedades de los logaritmos. Entonces, lo primero que vamos a entender es la regla base de la logaritmación. En ese caso, ¿qué es lo que nos dice esta regla? La regla nos dice que el logaritmo en base b de a es igual a n si y solo si b a la n es igual a. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta regla base? Nos está diciendo que si nosotros, por ejemplo, calculamos el logaritmo en base 5 de 25, el valor de este logaritmo tiene que ser igual a 2, ya que se cumple que la base en la que tenemos, en este caso b, entonces colocamos 5 elevada a la n, en este caso 2, tiene que ser igual a. ¿Y qué vale a? A vale 25. Entonces, en resumen y de forma sencilla, ¿qué es lo que nosotros calculamos cuando representamos un logaritmo? Lo que calculamos es el exponente a la cual tenemos que elevar la base para que nos dé el número que está dentro del logaritmo. Eso es lo que calculamos siempre con nuestro logaritmo. Para ello, vamos a operar con una serie de propiedades y vamos a iniciar con la primera propiedad. La primera propiedad nos dice que el logaritmo en base b de 1 es siempre igual a 0. ¿Cómo lo podemos representar? Por ejemplo, si nosotros tenemos el siguiente ejemplo del logaritmo en base 5 de 1, esto va a ser igual a 0 en la medida que nosotros, si elevamos la base 5 a la 0, esto siempre nos va a dar 1. Esto entonces se va a cumplir para cualquier base. Por ejemplo, el logaritmo en base 8 de 1 va a ser igual a 0. El logaritmo en base 7 de 1 va a ser igual a 0, y así sucesivamente hasta un logaritmo en base b de 1 va a ser igual a 0. ¿Listo? Entonces esa es la primera propiedad. Vamos entonces con la segunda propiedad, que nos dice el logaritmo de la base b de un número b es igual a 1. Esto con un ejemplo, ¿cómo lo podemos expresar? El logaritmo en base 8 de 8 es igual a 1 en la medida que si nosotros elevamos la base, que es 8, a 1 nos va a dar 8. Entonces esto se va a cumplir para cualquier base en la medida que nosotros vamos a elevar siempre en 1, nos va a dar lo que está dentro del logaritmo. Vamos ahora con la tercera propiedad, que es la propiedad del producto. Nos dice que si nosotros tenemos un logaritmo en base b de a por c, eso es igual al logaritmo en base b de a más el logaritmo en base b de c. Por ejemplo, si nos piden calcular el logaritmo de base 7 de 2 por 5, esto sencillamente va a ser igual al logaritmo de base 7 de 2 más el logaritmo en base 7 de número 5. Entonces esta es la conocida, es la tercera propiedad, y es la propiedad del producto. Ahora bien, vamos con la propiedad del cociente. La propiedad del cociente nos dice que el logaritmo en base b de a sobre c va a ser igual al logaritmo en base b de a menos el logaritmo en base b de c. Esto en un ejemplo, ¿cómo quedaría? Quedaría si nosotros nos piden calcular el logaritmo en base 5, por ejemplo, de 7 octavos. Esto va a ser igual al logaritmo en base 5 de 7 menos el logaritmo en base 5 de 8. ¿Listo? Entonces, la diferencia radica en un producto, se suman, pero en un cociente se resta. Entonces son dos propiedades muy diferentes. Vamos ahora con la propiedad de la potencia para los logaritmos. Por ejemplo, si tenemos un logaritmo en base b de a a la n,
Este va a ser igual a n por el logaritmo en base b de a. Expresando esto con un ejemplo real nos quedaría el logaritmo en base 8 de 5 elevado al cuadrado es igual a 2 que multiplica al logaritmo en base 8 de 5. Entonces pueden observar que el exponente pasa a multiplicar a todo el logaritmo y simplemente nos queda el número, en este caso 5, nos queda sin ningún exponente. Esa es la regla o propiedad de la potencia para los logaritmos. Ahora bien, vamos ahora con la propiedad número 6, que nos dice el logaritmo de base b de una raíz de orden n de a es igual a 1 sobre n del logaritmo de base b de a. Esta es la propiedad de las raíces para los logaritmos. Por ejemplo, si nosotros tenemos el logaritmo base 11 de la raíz séptima de 12, esto va a ser igual a 1 sobre 7 que multiplica el logaritmo de base 11 por 12. ¿Listo? Entonces, como pueden observar, tenemos una raíz de orden 7 y este 7, que es el orden de la raíz, pasaría en este caso 1 sobre el orden de la raíz. Entonces quedaría un séptimo. Esto entonces serían como las propiedades más esenciales. Y por último tenemos, y no menos importante por ser la última, tenemos lo que es el cambio de base en los logaritmos, y es la propiedad número 7 que nos expresa que el logaritmo en base b de a es igual al logaritmo de base c de a sobre el logaritmo en base c sobre b. Esto nos sirve para hacer un cambio con la calculadora y poder calcular cualquier logaritmo de cualquier base. Entonces, ¿cómo se haría esto? Lo que se hace es lo siguiente: la calculadora solo nos ofrece dos logaritmos, que son el logaritmo natural y el logaritmo en el cual se expresa en la calculadora como log, y este es base 10. Esta es la base de él es Euler. Por ejemplo, si queremos calcular en nuestra calculadora el logaritmo en base 11 de 25, simplemente nosotros podemos expresar esto como el logaritmo natural, ¿listo?, de a. ¿Y qué vale a? A vale 25 sobre el logaritmo natural de la base, que es 11. Luego, si nosotros queremos hacerlo con el logaritmo en base 10 de nuestra calculadora, podemos expresarlo como el logaritmo de 25 sobre el logaritmo de 11. Recordemos que en nuestra calculadora el logaritmo en base 10 simplemente lo expresan como log, ¿sí? Y no tiene nada de base. Y también cuando nosotros operamos a nivel matemático, cuando tenemos un log que no tiene ninguna base, se asume que la base de ese logaritmo es base 10. ¿Listo? Entonces esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad con más propiedades interesantes. Hasta la próxima.